Hay una palabra que muchas veces se nos olvida y dejamos de lado, muy bien, y comenzamos a luchar entre dos palabras. Usamos muy comúnmente la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios esto y la voluntad de Dios lo otro, y ciertamente Dios tiene una voluntad. Muchos ven diferentes perspectivas de esa voluntad, pero al fin y al cabo la voluntad de Dios, bien, es lo que Dios desea. Muy bien, lo que Él desea, lo que Él hace, lo que Él permite. Pero hay una palabra sumamente importante que yo creo que el capítulo 28 de Hechos nos enseña y que deberíamos considerarla muy seriamente en toda nuestra vida. Y es la palabra providencia. No es una palabra común, creo que deberíamos hacerla más común, porque la providencia de Dios nos abre una comprensión no tanto a las circunstancias, sino a los propósitos de Dios. Y aquí hay algo maravilloso. Muchas veces, y de hecho en nuestro grupo pequeño del jueves, tuvimos una larga discusión sobre la voluntad de Dios y qué pasa así, qué no pasa así, etc. Y consideramos también un poco el asunto de la providencia, como una enfermedad, como una desgracia, como una catástrofe podría ser la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si lo vemos de manera circunstancial, va a ser un poco difícil entender la voluntad de Dios, a menos que nos rindamos a una soberanía maravillosa que Él tiene. Pero cuando incluimos en esta voluntad de Dios la providencia de Dios, bien, comienza a ampliarse el espectro, y al menos en mi caso, y espero y oro que sea también para ustedes, un alivio de que Dios está en control, de que Él verdaderamente está caminando con todos nosotros. Ahora, llegando al capítulo 28 de Hechos, me puse un poco más analítico y me pregunté, ¿qué le quiso dejar Lucas claro a Teófilo al final de su documento? Porque acordémonos que Lucas está escribiéndole a Teófilo las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ya le había escrito el Evangelio de Lucas, donde le cuenta todo lo que Jesús había hecho. Pero Lucas, en esta organización estadista, este hombre tan inteligente, dice, pero mira, Teófilo, discípulo amado querido, yo te voy a explicar qué fue lo que pasó después que Jesús ascendió. Y cómo esto en que está siendo formado verdaderamente tiene un propósito maravilloso. Y todo lo que Lucas relata evidentemente es para nuestra comprensión, pero también tenía un fin de que Teófilo, ese discípulo amado de Lucas, entendiera mejor su fe. Y ese mismo propósito es que Lucas nos va a enseñar también hoy nosotros, o nos ha estado enseñando durante 28 capítulos. ¿Cómo puedo yo entonces estar seguro de esta fe? Vamos a tener una frase que vamos a repetir varias veces durante este mensaje, y si no se va a acordar de nada más hoy, acuérdese de esto. La providencia de Dios me asegura que Él me proveerá todo lo que necesito según sus propósitos. La providencia de Dios me asegura que Él, con mayúscula, me proveerá todo lo que necesito según sus propósitos. Y cuando hablamos de estos asuntos, bien, o de este concepto de la providencia de Dios, ya lo vamos a comenzar a entender, bien, es muy importante que lo entendamos en un marco amplio desde mi vida como creyente, mi rol como creyente, cómo entiendo yo la providencia de Dios para mi vida, pero también cómo en ese proceso de ir entendiéndome en Cristo, que es un proceso de toda la vida, al mismo tiempo voy entendiendo cuál es mi lugar en la misión de Dios. Porque yo no puedo irme a uno u otro. No puedo encerrarme en un cuarto y el resto de mi vida procurar entender la voluntad y providencia de Dios para mi vida, porque estaría descuidando la misión de Dios. Tampoco puedo meterme completamente en la misión de Dios no estando sano, no habiendo solucionado asuntos pendientes, no habiendo entendido mis heridas y caer en un activismo desbocado buscando esta providencia de Dios. Una vez más, venimos al péndulo en el medio, que mientras voy sanando mis heridas y entendiendo la providencia de Dios en mi vida, ¿por qué Dios permite esa enfermedad? Mi esposa tiene 47 años, no se crean, ¿verdad? Tiene 47 y 23 años de luchar con una enfermedad en su espalda. Ayer teníamos taller de levanta, el viernes todo bien, tuvimos amigos en la casa, comimos, disfrutamos, y el sábado se levanta, clic, trabada, y ahí se quedó. No pudo ir en la mañana. Si vemos por qué la voluntad de Dios hace esto con mi esposa, va a ser difícil responder. Pero, Señor, te estoy sirviendo. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no me sanas?
Pero cuando entendemos la providencia del Señor, que Él tiene propósitos para ella a través de 23 años de hablar a su corazón por medio de una enfermedad, entonces hay un propósito mayor que una circunstancia. Y en capítulo 28 de Hechos, Pablo nos va a hablar de 3 cosas muy puntuales, bien, y que espero que lo veamos hoy en esta mañana. 1, la providencia de Dios en su misión. Segundo, la provisión de Dios para las necesidades, no lo que yo quiero, sino lo que necesito de acuerdo a sus propósitos. Y tercero, el propósito de Dios para sus hijos. Entonces, empecemos por lo primero. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre la providencia de Dios. Recordemos nuestra frase: la providencia de Dios me asegura que Él me proveerá todo lo que necesito según sus propósitos, no mis caprichos. Le estoy pidiendo al Señor un Audi A5 hace 6 años. ¿Por qué no me lo da, Señor? Primero, porque no puedo pagar el marchamo. Segundo, sería difícil, ¿verdad?, venir a la iglesia y parquear un Audi, ¿verdad? En fin, no lo necesito. Me encantaría. ¿Lo necesito? No. ¿Hay un propósito? No lo sé si un día Dios tiene un propósito. Y son cosas tan banales, ¿no? Pero hablemos un poco entonces de la providencia. Vamos a leer Hechos capítulo 28, versículos 1 al 10, de manera continua. Y luego veremos un par de cosas en cuanto a esta gran providencia de Dios. Estando ya salvo, providencia de Dios, propósito de Dios, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no dejó vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo en fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de cosas necesarias. La providencia de Dios, Malta. Malta para Pablo significa la providencia de Dios. ¿Por qué la providencia de Dios? ¿De dónde venía Pablo? También de la providencia de Dios. Un naufragio terrible que Leo muy claramente nos explicó la semana pasada. Pero va más atrás. Venía desde el capítulo 20, cuando injustamente lo arrestaron en Jerusalén. Pablo era inocente, pero venía sufriendo, padeciendo, hasta que después de un naufragio caen en una isla y las cosas por fin le van bien a Pablo. Una providencia, un descanso. ¿Cómo vemos la providencia? Rápidamente lo menciono. El cuidado del naufragio, aunque caótico, se salvaron por la mano de Dios. El refugio y la hospitalidad de los malteses. O sea, gente que los vieron y los recibieron con mucho amor, con mucho cuidado. Les dieron refugio, hospitalidad. Pablo fue protegido milagrosamente por una serpiente. En los últimos años ha habido 2 o 3 predicadores en púlpitos donde toman este pasaje y traen serpientes. Y 2 o 3 han muerto. Sí, pueden buscarlo. Han muerto por malentender un pasaje. Pablo no buscó esto. Sucedió, Dios lo protegió. La sanidad también, la hospitalidad de Publio, bien, lo recibió sin conocerlo, el importante de la isla, lo recibió. La sanidad del padre de Publio, de muchos malteses y otros temas más, bien. Entonces, es bien importante este cambio. ¿Por qué todo cambió tanto? ¿Por qué ahora, ya después de un naufragio tan terrible y complejo, ahora parece que todo está bien? La providencia de Dios. Dios tenía un propósito. Y Dios los iba a encaminar hacia el propósito que Pablo debía cumplir. Ahora, ¿qué entendemos por providencia? La Real Academia Española lo define como la disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin.
algo que sucede que nos va a llevar a un fin. Pero esta es una definición meramente secular, llamémosle, ¿no? Hay otra definición que me parece muy importante y que no la puse aquí, pero se las voy a leer. Esto es del diccionario Eerdmans. Dice que se asocia con la creencia de que Dios cuida, protege y dirige amorosamente al mundo. ¿Ok? Dios, es la creencia, o creemos, Dios cuida, protege, dirige amorosamente al mundo y la historia de la humanidad. Dios gobierna, ¿cierto? Él es soberano, ¿sí? Él va gobernando, pero este manejo no está en función de lo que queremos nosotros o nos gustaría, sino está en función de ¿qué? De sus propósitos. La voluntad de Dios dice, esto es lo que yo quiero. Yo quiero que todos vengan al arrepentimiento. Pero como Erwin nos enseñaba, no todos van a creer. Entonces Dios dice, esta es mi voluntad. Muy bien. Pero no todos quieren acceder a esa voluntad. Muy bien. Pero la providencia de Dios es la intervención de Dios en nuestra vida. El gobierno, como Él como soberano maneja todas las cosas, bien, y nos lleva hasta un propósito definido, el cual se va cumpliendo en sus hijos. Por eso, en vez de preguntarnos, y es el dicho popular, en vez de preguntarnos, Dios, ¿por qué me pasa esto? Preguntar, Dios, ¿para qué? ¿Cuál es tu propósito? Que también probablemente no lo vamos a conocer ciertamente en este mundo. Vamos a Colosenses capítulo 1, por favor, y leamos un texto que me parece muy importante que consideremos. Colosenses capítulo 1. Es importante recordar que cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, está lidiando con los judaizantes y también está luchando con la herejía del gnosticismo. Esta creencia de que Jesús no era Dios, que era un eón, como un intermediario, y ciertas mezclas sincretistas. Pero aquí Pablo en el capítulo 1 va a comenzar a decir quién es Dios. Y dice en el versículo 17, dice, y Él es antes de todas las cosas. Bien, entonces recordamos, lo sabemos, Dios es eterno. Muy bien, Dios es eterno. Ahora, continúa diciendo, y todas las cosas en Él subsisten. Muy bien, todo en Él subsiste. Esta palabra subsistir es sumamente interesante porque la palabra tiene un concepto unificador. Dice que en otras versiones dice, por medio de Él forman un todo coherente. Qué poder el de Dios, ¿verdad? Que Él va gobernando donde todo donde las cosas forman un todo coherente. La Nueva Traducción Viviente dice, y Él mantiene unida toda la creación. La Biblia textual dice, todo subsiste en Él. En Él todas las cosas permanecen juntas. Nada escapa de su voluntad. Señor, ¿y el naufragio que pasa en capítulo 27 es también parte de tu providencia? Por supuesto que sí. Yo tuve el poder de preservar tu vida. Tuve el poder de enviar una tormenta. Tuve el poder de mandar a mi ángel. Tuve el poder para esto y esto. Porque tengo un propósito contigo, Pablo. Y es que, capítulo 23, versículo 11, llegues a Roma y prediques el evangelio. Ahí está mi providencia. Entonces, este texto de Colosenses nos recuerda que todo subsiste. Me encanta esta idea que Él sostiene todas las cosas juntas. Nada se le escapa. Sea lo que sea que usted y yo hagamos, tener una familia, un proyecto personal, practicar un deporte, aunque planifiquemos todo con la medida exacta, siempre algo se nos va a salir de control. Cuando hacemos un presupuesto, hay un ítem que siempre ponemos. ¿Cuál es? Imprevistos. 80%. Porque siempre se nos va todos esos imprevistos, ¿verdad? Como cuando se construye algo aquí, ¿verdad, Livingston? Construimos algo, hermano, sale como en tanto, y después los imprevistos. Dios no tiene imprevistos. Eso es que todo subsista en Él. Es decir, que nada se le está escapando de su voluntad. El pecado del hombre no fue un imprevisto para Dios. La caída del hombre, el envío de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección, no fue nada imprevisto. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en este mundo, desde lo más cósmico hasta lo más simple, está en la providencia del Señor. Es decir, Él nos va llevando con un propósito. Ponía el ejemplo de mi bella esposa. Así era. Muy bien. De su enfermedad. 23 años con problemas de espalda. Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo, si yo esto. Y venimos a la pregunta, ¿para qué?
no lo entendemos aún enteramente, pero sí podemos descansar ¿en qué? En un propósito de Dios. El Señor sigue formando un carácter dependiente del Señor, aunque no entendamos las circunstancias. Y esto es lo que Pablo está haciendo acá. Malta fue ese refugio, ese descanso, de que no entiendo por qué me acusan injustamente. Yo no hice nada contra los judíos. Hice caso en lo que me dijeron. Me dejaron por burocracia preso 2 años en Cesarea. Y ahora me traen a Roma y por desgracia mía, por no hacerme caso, naufragamos. Señor, entonces, tranquilo, vas a llegar a Malta, una isla donde probablemente no conocían sobre el Señor, y ahí vas a hablar de mí. Grudem dice que esta doctrina de providencia sostiene que Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas. Muy bien, manteniéndolas en existencia, cooperando con ellas, y no podemos descansar en esto, dirigiéndolas para cumplir sus propósitos divinos en nosotros. Ahí actúa el Señor. Y es muy importante comenzar o recordar que en nuestra vida necesitamos descansar en la providencia del Señor. Hay otros comentarios también que hablan sobre una presciencia eficaz del futuro. Nada toma a Dios por sorpresa. No impide el mal físico, porque Dios no quiere violar las leyes generales de la naturaleza, ni el mal moral, porque ha decidido respetar el libre albedrío del ser humano. Sin embargo, Dios sabe siempre sacar bienes de los males. Veamos por favor Génesis 50:20. Génesis 50:20, y una historia que ilustra maravillosamente la providencia de Dios es la historia de José. Si buscamos entender la historia de José, o si basamos su fidelidad al Señor basado en las circunstancias, José tuvo que haber dejado de ser fiel hace mucho tiempo atrás. Pero si entendemos la historia de José desde la providencia del Señor, hay un asunto totalmente diferente. 50:20 dice, vosotros, hablándole de José a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí. El libre albedrío de los hermanos de José. Ellos decidieron por envidia matar a José. Ellos decidieron venderlo a los ismaelitas y deshacerse de este que simplemente les caía mal. Ahora, la providencia de Dios llevó a José ¿a dónde? A la casa de Potifar. Y la injusticia de una mujer necia que mintió sobre él le llevó a la cárcel. La injusticia de un panadero olvidadizo lo hizo mantenerse preso por muchos años, hasta que la providencia de Dios dijo, José, es tiempo que salgas, porque por tu vida vas a salvar a toda la nación de Israel. Y acá José dice, aunque ustedes procuraron mal contra mí, Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa historia de José es la misma historia de Jonás, aunque con un corazón totalmente endurecido. Y compare capítulo 1 con capítulo 3 de Jonás. Jonás se levantó para ir a Nínive y se fue para Jope. Pero en el capítulo 3, después de que Dios trató fuertemente con Jonás, dice que Jonás se levantó y fue a Nínive. Tomó el mal de lo que experimentó y lo hizo para bien. Ahora, yo pregunto, ¿hace eso Dios con nosotros hoy? Toma inclusive nuestra terquedad, nuestra desobediencia y nos corrige para encaminarnos hacia el bien. Permite circunstancias en nosotros que no las logramos entender y que aún luchamos con Dios y que inclusive algunos nos atrevemos a cuestionarle a Dios cosas. Dios, ¿por qué? Señor, si yo vengo a la iglesia, si yo ofrendo, ¿por qué no pasa lo que yo quiero que pase? Es que la voluntad de Dios no está sujeta a nuestros deseos. Estamos sometidos a su providencia. Y cuando comienzo a entender que en su providencia lo que me va pasando me lleva ¿a qué? Me lleva a cumplir sus propósitos. Y entre sus propósitos, vamos conmigo a Romanos capítulo 8. En la segunda parte vamos a volver a ver Romanos capítulo 8, pero creo que es imposible no leer este texto maravilloso en Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 29, en un contexto específico, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esta predestinación ha sido muy mal entendida. Esta predestinación se cree que Dios simplemente eligió a unos para una cosa y otros a otra cosa, como que estaba predestinado que hoy hiciera sol y está predestinado que mañana lloviera. Y este predestinar tiene que ver con llegar al cumplimiento de un fin. Yo estoy predestinado para llegar hoy en la tarde a mi casa. Eso va a ser seguro. ¿Cómo voy a llegar ahí? No lo sé.
Me puedo ir caminando, me puedo ir en carro, tal vez voy primero donde mis papás y luego vengo para acá, tal vez me tarde mucho más, tal vez me vaya antes, no sé cómo ni cuándo, pero que voy a llegar, voy a llegar. A eso habla esta predestinación. Dice, ¿para qué? ¿Para qué tiene que ver ese proceso? Para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Vamos a leer otra vez. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Cuál es nuestro propósito final? Ser conformados de acuerdo a la imagen del Hijo, como Cristo Jesús. Cuando somos justificados, comenzamos a caminar nosotros en esa ruta de un proceso de transformación conforme a la imagen del Hijo. Cuando estemos en su presencia, 1 de Juan capítulo 3 dice, seremos como Él. Pero mientras tanto vamos siendo más como el Hijo. Cuando yo me someto a esos procesos de transformación, entendiendo que la providencia de Dios me va guiando, me va dando ese ánimo, esa esperanza, me pone en esas situaciones de debo confiar aún más, debo descansar en Él aún más, es que estoy entendiendo que su providencia me sigue sosteniendo hacia sus propósitos, de ser hecho conforme a la imagen del Hijo. Mi forma de pensar va a ir cambiando, mi forma de sentir va a ir cambiando y mi forma de actuar va a ir cambiando. Entonces, diría Watchman Nee que la vida cristiana normal, como tendría que ser, es un caminar en Cristo desde quienes somos en Él. Y vamos siendo transformados por Él en esta experiencia divina con el Señor. Y la providencia del Señor, es decir, el gobierno que Él tiene para guiarnos a sus propósitos, respetando aún nuestro libre albedrío, nos sigue llevando acá. Pero como Elvin muy acertadamente comentaba en esta mañana, ¿qué pasa cuando voy en ese camino y yo soy rebelde a la palabra? Y me endurezco ante esa palabra. Y después de 28 domingos de sentarnos fielmente a oír el libro de Hechos, me siento y digo, qué bueno hubiera sido esto para fulanito que hoy no vino. Qué interesante todo lo que Pablo pasó. ¿Y qué pasa en casa? Después de 28 capítulos, ¿qué ha pasado con nosotros? Desde el capítulo 1, cuando Jesús nos dice, me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra, porque han recibido el Espíritu Santo. Después de ir por Pentecostés con la venida del Espíritu, después de ver cómo la comunidad de fe crecía en Jerusalén, cómo Dios tomó a algunos hombres como Esteban, como a Felipe, y los llevó a ciudades tan odiadas como Samaria, como Antioquía. Cuando Pedro reniega de las cosas, cuando Pablo cae cegado por esa luz, cuando Dios toma a Pablo y comienza a mandarlo, cuando Pablo choca con Bernabé, cuando Pablo quiere ir a predicar a Asia y el Espíritu Santo les dice, no, van a ir a Asia y los llevan hasta Europa. ¿Qué ha pasado en nosotros? Estamos aprendiendo entonces a que la providencia de Dios me sostiene, llevándome a sus propósitos, o persisto haciendo mi voluntad. Porque creo que ahí es donde está el punto clave en todo este concepto de entender la providencia del Señor y el texto de Isaías y el texto en Hechos 28 que ahora vamos a ver. Y los propósitos de Dios. Hermanos, la vida no es fácil. Si alguien me dice que es fácil, por favor, páseme la receta. No es fácil si vemos las circunstancias que enfrentamos en un mundo caído. Pero es una vida, no quiero decir sencilla, pero sí es una vida que se puede vivir en plenitud. Cuando comenzamos a ver a Dios como el soberano, que todo está sujeto debajo de Él y que Él está gobernando en nosotros y en este mundo para guiarnos a sus propósitos. Ahí la vida es viable, es franca, es buena, es necesaria. Ahí en la providencia de Dios entiendo entonces que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Fuera su providencia, en mi fuerza, va a ser muy difícil. No solamente la providencia, Dios provee. Ha habido días que usted no ha visto la provisión de Dios. Yo sí, pero ¿era la provisión de Dios o lo que yo quería? Voy entendiendo los propósitos de Dios en los procesos de mi vida. Bien, en la primera parte hablamos sobre la providencia de Dios, es el gobierno de Dios en función de sus propósitos. Y vamos entendiendo, y quisiera repetir esta frase, bien, la providencia de Dios me asegura que Él me proveerá
todo lo que necesito según sus propósitos. Esta providencia nos abre el panorama y nos ilumina para entender lo que significa la provisión de Dios. Muy bien, y que la provisión de Dios no es en función de lo que yo quiero, sino de sus propósitos. Bien, vamos a leer capítulo 28 de Hechos, versículos del 11 en adelante, que es donde quedamos en la primera parte. Escribe Lucas a Teófilo y le dice, versículo 11, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, Malta, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, y de allí costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, Dios provee. Muy bien, quedaron 3 meses en Malta. Si ustedes vieran las fotos de Malta, búsquenlo. Yo quisiera vivir en Malta. Una isla paradisíaca, hermoso. Ahí estuvo 3 meses con Lucas, haciendo la obra del Señor. Interesantemente, y me queda esta duda, no aparece que Pablo compartiera el evangelio en la isla de Malta. Explícitamente no aparece. Conociendo la línea de Pablo, seguramente compartió del evangelio en este lugar. Ahora, es tiempo de partir. Y aquí en estos pocos versículos, Lucas relata cómo fue el proceso. Pero cuando leemos esto, vemos la provisión de Dios una y otra vez. Provisión en cosas que usualmente no vemos como provisión de Dios. Erwin nos exhortaba en la mañana a ver esa gratitud, esa satisfacción, dar gracias por levantarnos cada día, por las cosas básicas que tenemos. Pero entendemos la provisión de Dios como que Él nos dé nuestros caprichos, no que nos dé lo que necesitamos nosotros. ¿Cuáles son algunos ejemplos entonces de la provisión de Dios? Primero, un invierno seguro en Malta. Venían de un naufragio, llegaron a una isla donde estuvieron seguros. Segundo, una nave para viajar a Roma. Dios proveyó una nave, Lucas la describe, inclusive características de las credenciales romanas. Un viaje seguro, viajaron por las costas de Italia, bien, seguro, sin problema. La provisión de los hermanos en Puteoli es muy interesante, porque hermanos supieron que Pablo llegaba y no se quedaron contemplando o esperando a ver qué hacían, intencionalmente los buscaron. Y si ustedes notan que es lo otro, el disfrute de gratitud y de ánimo, dice en el versículo 15, al final del 15, el foro de Apio y las 3 tabernas, que eran lugares como de comercio, como un punto de encuentro muy importante, era el punto antes de llegar a Roma, como la parada previa antes de Roma. Dice, al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Pudo por fin recobrar ese ánimo, ahora que estaba siendo contenido por los hermanos. Ahora, ¿qué pasa con la provisión? La iglesia de consumo, y hemos hablado mucho en cuanto a esto, la iglesia de consumo, la que solamente viene, se sienta y se va, bien, la iglesia que simplemente consume cristianismo para acallar ciertas conciencias, dice, Dios me tiene que dar, Dios me da. Y Dios me da de acuerdo a lo que yo quiero, no a lo que yo necesito. Y es un gran error. Dios no me va a dar lo que yo quiero, Él me va a dar lo que yo necesito. Los discípulos de Jesús aprendemos a ver la provisión a Dios desde la providencia, desde ese gobierno de Dios que nos lleva a un punto o a un propósito específico. Que yo tenga algo o no lo tenga, no significa que Dios no está conmigo, o que no está enojado, o que está bien, o que yo estoy bien porque tengo lo que yo pedí. Muchas veces nosotros no tenemos lo que pedimos, porque no está ni en la voluntad del Señor, ni en su providencia. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 23.1? ¿Se acuerdan? El Señor es, y luego ¿qué dice? Nada me faltará. ¿Qué es ese nada me faltará? Porque yo he pasado momentos donde yo creo que me han faltado cosas, y me siguen faltando. Ahora, mi pregunta es, ¿necesito esas cosas? ¿Están esas cosas que yo espero que Dios haga o dé en función de mi voluntad,
o en función de su providencia para que Él me lleve a sus propósitos. Le pongo un ejemplo. Pablo oró al Señor. Pablo, el apóstol Pablo, este hombre elegido, oró al menos en 3 temporadas, no 3 veces. No fue que oró un día y otro día y otro día. Hubo 3 temporadas de oración que pasó días, semanas o meses orando: Señor, quítame esta enfermedad de mis ojos. Señor, si yo pudiera ver, yo podría predicar más. Señor, si yo pudiera, si fuera una enfermedad en los ojos, ¿verdad? Pero supongamos lo que eso fue, ¿verdad? Señor, si yo pudiera ver, si quitaras este aguijón de mí, yo podría, Señor, sí. Pero el Señor dice: Pablo, ya, no te la voy a quitar. Que mi gracia te sea suficiente. Descansa en eso, tranquilo. Bueno, Señor. Y sea lo que fuere ese aguijón, eso que Pablo no podía, Pablo pensaba en esas temporadas de oración que podía tener lo que pedía. Y Dios dijo: tranquilo, confía en mi gracia. Y es ahí donde entendemos la provisión desde un punto de vista, desde su providencia. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el famoso pasaje, ¿verdad?, donde Abraham lleva a sacrificar a su hijo? ¿Se acuerdan? Jehová Jireh, que por cierto, lo voy a poner y después me lo puse. Jehová Jireh se ha convertido en un marketing cristiano. ¿Se han dado cuenta? Un montón de tiendas, Jehová Jireh, todo lo que usted necesita para su casa. Y venden cosas y ropa y de todo venden. Y se ha convertido como en un dicho nada más. Pero ese Jehová Jireh es que Dios va a proveer todo lo que está en su voluntad. Proveyó un sacrificio, proveyó la fe a Abraham, dice Hebreos capítulo 11, de que Abraham llegó a creer que si él mataba a Isaac, Dios era capaz de ¿qué? De resucitarle a los muertos, dice Hebreos 11, versículo 13. Y cuando estaba a punto de hacerlo, Dios le dijo: espérate, te voy a proveer. ¿Y qué proveyó? Un carnero atado con espinas en su cabeza. Siglos más adelante, ese lugar se iba a convertir ¿en qué? En el templo en Israel, el monte Moriah. Hay una gran enseñanza. No es que Dios va a proveer en todo lo que yo quiero o necesito. Si tengo fe, Dios me va a proveer. Hace mucho tiempo, yo creo que ninguno se acuerda, había una señora que aquí vendía cosas, ropa y todo eso, y me ofreció unas tenis feas. Me dice: se las vendo. Y yo: no, gracias, es que no tengo plata. Y me dijo algo que me dijo: pero tenga fe, usted es cristiano, tenga fe que Dios le va a proveer. Y yo me quedé así como: no necesariamente, me va a dar esto que quiero o que ni quiero, pero usted cree que Dios me va a dar por la fe de otra persona. Y es así como que, si yo le pido a Dios, tengo fe, Dios me va a dar. Vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a leer unos cuantos textos a partir del versículo 18. Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es providencia de Dios. O sea, estoy seguro que las cosas que me pasan hoy, el sufrimiento que pasó hoy, no se compara con la gloria que viene. Providencia de Dios. Muy bien. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por voluntad propia, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y ahí continúa hablando hasta el 25 sobre el tema de la esperanza que tenemos en el Señor. Pero quiero centrarme en el versículo 18. Los sufrimientos presentes, muy bien, las circunstancias de hoy no se comparan con ¿qué? Con la gloria venidera. Estas cosas que vivo no se comparan con el propósito de Dios, y ahí en medio está la provisión del Señor. Fíjense más adelante en el versículo 26, habla sobre la oración transformadora. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La provisión de Dios es un espacio para la oración donde Él me transforma. De yo no pedir lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Si usted se perdió el taller de Salmos, primero, lo siento mucho. Y segundo, estamos entendiendo de que no sabemos cómo orar. Y tenemos que orar desde la verdad de las Escrituras reveladas. Porque cuando oramos pedimos lo que no sabemos. Y podemos pedir mal. Ustedes piden mal. Y estamos pidiendo mal la provisión de Dios para nuestra vida. Ahora, fíjense más adelante, versículo 31. En adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Ojo el 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios no dudó en darnos a su Hijo para nuestra salvación, ¿cómo no nos va a dar el resto de las cosas? ¿Qué necesitamos en su providencia? No es que me va a dar todo lo que yo creo que necesito, o todo lo que yo quiero que me dé, o todo lo que yo supondría que me va a beneficiar. Él me entregó a su Hijo. Él entregó a su Hijo por mí. Y el texto claramente dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, Cristo es provisión y proveedor, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entendemos entonces la provisión desde la dádiva del Hijo y por medio del Hijo. Vamos a Hechos otra vez, por favor, capítulo 28, y terminemos de leer ese texto y quiero nada más resaltar unas dos cosas muy puntualmente de esta lectura de Hechos 28. Dice a partir del versículo 17 hasta el final. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel hoy estoy sujeto en esta cadena. Pablo llama a los judíos asumiendo que los chismosos de Jerusalén le habían dicho todo a los de Roma. Y Pablo venía ya predispuesto, quizá, o no predispuesto, ya venía listo a seguir presentando defensa a su fe. Y claramente dice, para explicarles la esperanza de Israel. ¿Quién es la esperanza de Israel sino Jesucristo? Para hablar de Cristo. Sorpresa de Pablo, versículo 21, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ya ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto como por la ley de Moisés, como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres. Que ya volvemos a ese texto. En tercer lugar, están los propósitos de Dios. Al fin, al menos en esta temporada, se cumplen los propósitos de Dios para Pablo. Hechos 23:11. Pablo, tranquilo, vas a llegar a Roma y vas a testificar de mí. En estos propósitos de Dios es que tanto la providencia como la provisión juntan un solo concepto. Vamos a recordarlo. La providencia de Dios entonces es el gobierno de Dios, la ordenanza de todo subsiste en Él, que va a gobernar la creación, aún a pesar de la oposición en muchas formas, va a gobernar para llevar sus propósitos a cabo. En medio de esto, Él provee lo que necesitamos, no lo que queremos, sino lo que necesitamos, para que sus propósitos se cumplan en mí. Pablo llega a Roma esperando cosas difíciles, complejas, bien, pero viene a descansar en que el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Cuál? Ya lo leímos. A los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Nueva traducción viviente. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Pablo escribió esto a los romanos después y le dejó claro que él sabía que Dios iba cumpliendo esos propósitos. Entonces, pensando en esto, ¿cuáles propósitos cumple Dios en Hechos 28 que podríamos de forma general entenderlos en todo el escrito a los romanos? ¿Qué cosas en Romanos Pablo ve, bien, y Lucas escribe para nuestra edificación? Primero, la justicia de Dios. Dios es justo.
Y la justicia de Dios no va a quedar relegada bajo ningún plano ni ningún poder. Acá Pablo llega a Roma entregado sabiendo que tal vez tendría que seguir defendiéndose. Pero dice, no hemos escuchado nada. Y más bien esa justicia de Dios le permite a Pablo que pueda seguir compartiendo el evangelio ahora con estos romanos. Entonces la justicia de Dios es parte de Hechos. Podemos descansar en que a pesar de adversidades, cosas fuera de nuestros planes, luchas, quebrantos, pecados, la justicia de Dios permanece intacta, inmóvil. Y Dios va a cumplir su justicia. Y nosotros, por medio de Él, vivimos y podemos disfrutar de esta justicia. Todos estos versículos, que no los voy a leer ahora, bien, tienen que ver con que Dios no abandona a su pueblo. Dios no nos deja solos. Y en las travesías de Pablo, en la complejidad de las travesías, Dios no abandonó a Pablo en ningún momento. Estuvo todo el tiempo cerca de él, al igual que con nosotros. Segundo, 23 al 27, predicar el evangelio. La voluntad de Dios es la predicación del evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Es la voluntad de Dios. Todo lo hacemos. Ahora, ¿qué es la providencia de Dios en función de la predicación del evangelio? La voluntad de Dios es que prediquemos el evangelio. La providencia de Dios es que nos coloca en lugares, con personas y situaciones para hacerlo. Es decir, cuando nosotros estamos en un centro de estudio, en una comunidad, en un barrio, en una iglesia, la voluntad de Dios me dice, tienen que predicar el evangelio. Y si ustedes no lo hacen, Dios se va a encargar, no se preocupen. Él levantará piedras para que testifiquen de él. Pero la providencia de Dios me pone a mí en circunstancias donde yo soy el responsable de predicar el evangelio a aquellas personas cerca mío. No tenemos que irnos hasta otros continentes para hacer la misión de Dios. La tenemos que hacer aquí, donde estamos nosotros. A algunos Dios los llamará a otros continentes y gracias a Dios por eso. Pero donde Dios me coloca en su providencia, ahí yo debo ser responsable de predicar el evangelio. Esto es parte del propósito de Dios. Puede poner en su mente alguna persona cerca suyo que necesita escuchar el evangelio. Una persona, un nombre, un rostro. Tal vez no sepa su nombre siquiera, tal vez lo ve caminando por su casa, tal vez se lo topa en el trabajo, tal vez hasta no le cae bien, pero usted sabe que esa persona no es creyente. La voluntad de Dios es que prediquemos el evangelio. La providencia de Dios me coloca en ese lugar. Ahora, ahí está el tema en que yo entonces responda de una manera quebrantada delante del Señor. Voy a responder tanto a tu voluntad como a tu providencia. Hay un ejemplo. Pablo llega a Roma sabiendo que no me importa si voy a un calabozo, si quedo en una casa de lujo preso, no me importa si me tratan bien o me tratan mal, no me importa si es tiempo o no es tiempo. Voy a llegar a los judíos y les voy a decir, vean, en Jerusalén me acusaron falsamente, pero yo vengo a hablarles a ustedes del por qué ellos me acusaron falsamente. ¿Qué probabilidad habría de que esos judíos en Roma también iniciaran una persecución contra Pablo? Era probable. Y si hubieran recibido carta de parte de los de Jerusalén e hicieran lo mismo. Pero la providencia y la voluntad del Señor colocaron a Pablo en una postura donde le dijeron, no nos han dicho nada, más bien nos interesa conocer el evangelio. ¿Y qué hizo Pablo? Muy bien, yo alquilo una casa, no sé quién la pagaba, pero alquilaba una casa. Dice que de día y noche venían. ¿Y qué hacían? Vamos a volver a leer ese texto. Fíjense en 28, 23. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, fíjense lo que Pablo hacía. Dos cosas. Uno, les declaraba o les explicaba y les testificaba el reino de Dios. Y segundo, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, desde el fundamento bíblico que ellos tenían. Pablo se centró en explicar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Me gusta mucho esta definición. El reinado activo y soberano de Dios a través de la historia, llevando a cabo sus propósitos en el mundo a través de Cristo Jesús. Pablo había experimentado en carne propia lo que era vivir para el reino de Dios. Bien, un reinado activo. ¿Quién tejió los hilos para que Pablo cayera preso a pesar de la injusticia de los judíos? ¿Quién lo permitió? Dios lo permitió. Cuando lo iban a matar en Roma, ¿quién lo permitió? El Señor sabía lo que estaba pasando.
Pero el Señor también permitió en su soberanía que su sobrino se diera cuenta y fuera a las autoridades y las autoridades le creyeran y fueran y evitaran ese asesinato. Este reinado activo y soberano permitió que Pablo fuera a Cesarea, 2 años presos por burocracia. Permitió también que fuera en un naufragio. Permitió la revelación del ángel de Jehová diciéndole: Pablo, nadie va a morir. Permitió que cayeran en la isla de Malta, que fueran llevados seguros hasta Roma y que en Roma Dios lo bendijera con tanta gracia de que le pusieron no en una cárcel, sino en una casa, casa por cárcel. Ahí estuvo 2 años más explicando el reino de Dios, explicando esto, que Dios reina activamente y que Él va a cumplir sus propósitos. Y lo segundo que Él hacía es que Él persuadía a otros sobre Jesús. Él decía: la esperanza nuestra es Jesús. ¿Cuál fue la respuesta? Lo leímos ya. La respuesta fue: algunos creían y otros no. Y Pablo, de una forma bien drástica, dice, 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios, ellos oirán. El texto que comenzamos en esta mañana es el mismo texto con que Pablo cierra el capítulo 8. Pablo dijo esto, Lucas lo escribió, Lucas se lo envió a Teófilo. Y quisiera imaginarme Teófilo recibiendo un rollo, abriéndolo y leyendo este texto, preguntándose si su fe era lo suficientemente sólida, si su responsabilidad humana era lo suficientemente sensible, que después de 28 capítulos en Hechos, 24 capítulos en el Evangelio de Lucas, estamos hablando más de 50 capítulos, que Lucas se sentó a escribir para fortalecer la fe de este hombre y la fe de todos los que iban a creer después de él, estuvieran firmes y estables. Yo me imagino a Teófilo leyendo, reflexionando y diciendo: yo no puedo ser uno de estos más que se endurecen ante la palabra de Dios. Durante 28 domingos hemos abierto las Escrituras. Hemos invertido no sé cuántas cientos o miles de horas estudiando, preparando, enseñando, conversando en los diferentes grupos durante 28 domingos. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Mi pregunta y mi gran desafío en esta mañana, cerrando Hechos, es cuál va a ser la respuesta nuestra ante lo que el Señor nos ha hablado en el libro de Hechos. Hay 3 propósitos específicos: la justicia de Dios, la predicación del Evangelio y el cumplimiento de los propósitos de Dios, versículos 28 hasta el 31. Termina Lucas diciendo: y Pablo se quedó en Roma 2 años y recibía todo a él que venía, testificando sobre el reino de Dios. No sé, mi querido hermano, cuántos años más de vida nos quedan. Pueden ser muy pocos o pueden ser muchísimos. Yo no lo sé. No sé en qué circunstancias. No sé cuál es nuestra casa alquilada en Roma, si me entienden la comparación. Pero sí sé que la providencia de Dios permite que vivamos diferentes situaciones, algunas difíciles y otras más fáciles, donde la provisión de Dios está presente para que Dios cumpla sus propósitos en mí. ¿Qué queda? ¿Cuál es el punto final en todo esto? Que yo me quebrante delante del Señor, yo me humille delante de Él y decir: Señor, han pasado 28 capítulos, vamos a seguir con otros temas, pero esto no puede pasar como un estudio más, como una serie de mensajes más, como buenas historias que aprendimos. Tiene que haber una exhortación a nuestro corazón, donde permitamos nosotros que el Espíritu nos hable y nos guíe a acciones concretas. Y al menos en mi caso son 2 cosas muy específicas. Número 1, yo necesito seguir resolviendo mis heridas del corazón antes de continuar, en lo segundo, sirviendo al Señor. Es muy difícil
encontrar mi lugar en la misión si no estoy al mismo tiempo sanando mis heridas. Porque voy a responder desde un campo de servicio y ministerio con heridas y con asuntos que aún quedan ahí. Teniendo yo, y gran parte de la enseñanza del libro de Hechos, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que ya estamos en Cristo, que ya tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Eso es lo que queda. Entonces le pregunto, ¿qué le queda a usted? ¿Cómo ve que la providencia de Dios le está llevando a entender su provisión para cumplir sus propósitos? O puede ser una serie de mensajes más. Salimos de acá y no pasó nada. Esto es justamente lo que Isaías describió en el capítulo 6, lo que Lucas escribió en el capítulo 28 de Hechos. Que algunos salieron y su corazón se siguió endureciendo porque no fuimos diligentes en responder ante Él. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra y porque, Señor, la palabra que Pablo cita, que Isaías cita, que Lucas escribe y que Teófilo leyó, Señor, hoy, Padre, es un recordatorio, Señor, para procurar una sensibilidad en ti. Buscar, Señor, que la palabra que hemos estudiado durante tantas horas, Señor, halle un lugar en nuestro corazón. Señor, que se disponga en humildad, sencillez, a responder, Señor, en cuanto a la misión que tenemos que vivir con nosotros mismos, pero también, Señor, en el lugar que tú nos has colocado como tus testigos. Dios, danos de esa sabiduría para entender cómo seguir respondiendo, Padre, a todo lo que tú permitas en nuestra vida, que tu providencia nos lleva, Señor, a entender, Señor, tu provisión y tus propósitos en nosotros. Pedimos, Señor, tu bendición, tu guía en todo lo que tú haces, Señor, y que sigas edificándonos como tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.